Julián era un tipo con suerte, o al menos con una suerte corriente, como consideraba él. No pensaba que tuviera un ángel de la guarda, o que los fantasmas de su familia le acompañaran para ayudarle, pero tampoco creía en los espíritus y el destino. Nunca le había pasado nada extraordinariamente bueno, pero tampoco nada especialmente malo. Su vida era de lo más normal, hasta este último mes. Parecía que su ventura se había torcido y todas las cosas malas que no le habían pasado antes empezaban a ocurrirle ahora. En estos últimos 20 días, el pobre Julián había empezado a pensar que tenía mala sombra, pues todo lo que le pasaba no eran más que malas experiencias. La historia empezó de la forma más inocente. Una tarde, cuando llegaba a casa después del trabajo, se dio cuenta de que no tenía sus llaves. En algún punto, sin darse cuenta, las había perdido o las había dejado olvidadas. Como no podía entrar a su casa, volvió sobre sus propios pasos hasta su lugar de trabajo, tratando de encontrar las llaves durante todo el camino. Sin embargo, no solo no las encontró, sino que, cuando regresaba a su casa, dispuesto a llamar a un cerrajero para poder entrar, un asaltante se cruzó en su camino. El atracador le robó todo lo que llevaba encima: el móvil, la cartera y una pulsera de oro que le había regalado su madre cuando terminó sus estudios. Entonces, el bueno de Julián, sin teléfono, sin documentación, sin dinero y sin llaves, no vio otra opción que ir directamente a la policía. Al menos, allí pudo obtener unos papeles provisionales que le sirvieran para poder demostrar al cerrajero que vivía allí. En la comisaría consiguió que le dejaran llamar a un servicio de emergencia por teléfono, así que, cuando llegó de vuelta hasta su casa, cansado y derrotado, el profesional le esperaba en la puerta. El hombre tardó unos 5 minutos en abrir su cerradura, lo que hizo que Julián se diera cuenta de lo fácil que le habría sido entrar a un ladrón. Entonces, el cerrajero le explicó que era mejor que cambiara por completo la cerradura de su puerta, porque, después de haberla forzado, ya no sería muy segura. Pero Julián apenas tenía algo de dinero guardado en casa, reservado para ocasiones como esta, y, viendo que era muy poco, pagó al hombre por abrir su puerta y le dijo que se pensaría si más adelante ponía la cerradura nueva. Y este fue el primer día de muchos en los que su suerte no mejoraba. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas, y esta es una de esas historias que nunca ocurrió. O puede que no. Días después, cuando se encaminaba a su trabajo, se encontró con que su coche no arrancaba. Podría haber llamado a una grúa, esperar a que el seguro le enviara una y llevar el vehículo a un taller. Pero si optaba por esta opción, estaba seguro de que iba a llegar tarde a su empleo como comercial telefónico, de modo que prefirió tomar un autobús y dejar el coche allí. Entonces, todo parecía ir bien hasta que el autobús quedó atrapado en un terrible atasco que duró más de 2 horas. Aquel día, Julián no solo llegó tarde a su puesto, además, perdió su trabajo. Su jefa estaba muy enfadada porque se había retrasado mucho y le dijo que no volviera más. Le pagó lo poco que tenía pendiente y lo envió a casa. Julián volvía de nuevo en el autobús que estaba lleno. No había conseguido un sitio para sentarse y empezó a sentirse mal. Empezaba a pensar que lo que tenía era mal de ojo y comenzó a costarle respirar
y notaba que el cuerpo le temblaba. Estaba pensando en bajarse del autobús cuando sintió que algo tiraba de su chaqueta. Se volteó rápidamente, sospechando que algún carterista estuviera hurgando en sus bolsillos. Teniendo en cuenta todo lo que le estaba ocurriendo últimamente, le parecía de esperar algo así, pero se equivocaba. Cuando miró hacia atrás, descubrió que un pequeño niño trataba de llamar su atención. El crío parecía muy extraño. Estaba vestido de una forma muy peculiar, como si fuera de otra época. El nene tiraba de su chaqueta mientras que alzaba la otra mano enseñándole algo. Julián se quedó impactado, mirando por un segundo al fantasmal niño. Aquel extraño pequeño le había asustado tanto que se le había acelerado el corazón. Ya no tenía dificultad para respirar. Al contrario, el aire se agolpaba entrando con fuerza en sus pulmones y ya no sentía el cuerpo tembloroso y flojo, sino petrificado y en alerta. Julián trató de controlar su respiración. Miró a su alrededor. Nadie parecía prestarle atención a ese crío que parecía salido del más allá. El niño continuaba alzando la otra mano. Tenía algo brillante en ella. Entonces, el hombre se fijó mejor en la pequeña mano del crío, pestañeó y se frotó los ojos. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel pequeño, que parecía un fantasma, tenía sus llaves en la mano. Aquello parecía totalmente imposible. Hacía ya días que estaba usando un juego de llaves de repuesto que guardaba en casa. No tenía ningún sentido que aquel niño tuviera sus llaves. Las había perdido hacía días, pero ahí estaban. Reconocía perfectamente su llavero. Julián alargó su brazo y tomó sus llaves. Le preguntó al niño de dónde las había sacado. El crío dio media vuelta y se fue. Mientras se perdía entre la gente, en el abarrotado autobús, le respondía que se le habían caído a él. Julián se movió como pudo dentro del autobús saturado de gente, pero apenas pudo avanzar. Llamó un par de veces al niño. Sin embargo, no consiguió volver a encontrarlo y el crío no respondía. Pasó el resto del trayecto tratando de ver de nuevo a aquel raro chiquillo que le había devuelto sus extraviadas llaves, pero sin conseguirlo. Cuando logró llegar a su casa, abrió la puerta con sus llaves de siempre, las que el niño espectral le había dado antes de desaparecer entre la gente del autobús. Comprobó que funcionaban. Allí tenía de vuelta sus llaves y su llavero. Pero había algo más. Un pequeño saquito, con algo arenoso en su interior, colgaba junto a su llavero de siempre. Se asustó más que cuando vio al fantasmagórico niño del autobús. No sabía qué hacer. Todo lo malo que le había ocurrido últimamente le vino a la memoria de golpe. Aquello parecía cosa de brujería. Entonces, llegó como un rayo a su mente la idea de visitar a su vecina. Sabía que ella siempre estaba poniendo velas, que visitaba una médium y que sabía mucho de temas de brujas. Sin llegar siquiera a entrar en su casa, cerró la puerta y corrió a llamar a la de su vecina. Era una mujer muy amable llamada Marce. Ella le abrió la puerta sorprendida. No solía recibir visitas de los vecinos, y menos de Julián. El hombre le explicó rápida y atropelladamente todo lo que había ocurrido, sujetando su manojo de llaves por el extremo de una llave, sin saber qué hacer con él. Marce intentó que se calmara, pero viendo que Julián estaba muy alterado, decidió ofrecerle que fueran a visitar a una bruja que ella conocía. A él le aterraba la idea de visitar a una bruja, pero
Pensando en su mala suerte y en aquel saquito que había aparecido colgando de sus llaves, pensó que era la mejor opción, pues los últimos acontecimientos le resultaban aterradores. La bruja los hizo pasar. Julián entró muy asustado, sujetando el llavero con 2 dedos y señalando el saquito que estaba allí atado. Le explicó que las había perdido hace días, pero que hoy un niño, excepcionalmente extraño, se las había devuelto en el autobús y que ese nuevo saquito, con algo que no sabía lo que era en su interior, colgaba del llavero desde que recuperó las llaves. No tuvo tiempo de explicar nada más. La bruja sonrió y le pidió que soltara el llavero sobre la mesa. Julián obedeció. La mujer tomó la mano de Julián y la observó durante un rato sin dejar de sonreír. Continuó en silencio, tomando las cartas y empezó a echarlas sobre la mesa. Entonces miró a Julián, que seguía perplejo, y le dijo que había tenido muy buena suerte últimamente. En ese momento, Julián pensó que aquella mujer era una farsante, pues solo le habían estado ocurriendo cosas malas en los últimos días. Entonces, para sorpresa de él y de su vecina, que estaba allí escuchando atentamente, la mujer continuó hablando. Le dijo que le habían atracado últimamente. Julián se sorprendió mucho, porque aquello sí era muy acertado, pero la bruja continuó diciendo que le habían quitado su teléfono, la cartera con su documentación y algo con mucho valor emocional. Y Julián recordó que efectivamente le habían quitado todo eso y la pulsera que le regaló su madre. Pero la mujer insistió que él había sido muy afortunado. Le dijo que ese mismo día había perdido sus llaves y que no se las llevó el ladrón. Si hubiera tenido sus datos y sus llaves, le habrían entrado en casa a robar y hubiera sido mucho peor, así que podría haber perdido mucho más si ese día no hubiera tenido la suerte de perder sus llaves. Julián estaba confuso. Había pensado que perder las llaves había sido cuestión de mala suerte. Sin embargo, visto como aquella mujer se lo estaba relatando, en realidad sí había sido muy afortunado. La bruja continuó echando las cartas sobre la mesa y dijo que Julián se había salvado de tener un accidente muy grave con el coche. Le dijo que, en su ruta habitual, había habido un terrible accidente con varios coches implicados. Sin embargo, él había tenido la suerte de evitarlo, porque ese día no le arrancaba el motor de su auto. Julián no podía creer lo que estaba oyendo. Tal vez lo que había empezado diciendo aquella mujer sobre su buena suerte era cierto. No había pensado en ver los acontecimientos de aquella manera, pero entonces recordó que había perdido el trabajo y que eso no era buena suerte. Iba a abrir la boca para preguntarle a la bruja por su empleo, cuando ella le hizo un gesto para que no hablara y siguió echando cartas. En ese momento le dijo que, en último lugar, había tenido muy buena estrella hoy en el trabajo. Julián pensó que estaba equivocada, pero antes de que dijera nada, ella siguió explicando que hoy habían detenido a todos los que estaban en su oficina, porque, al parecer, los servicios que estaban vendiendo telefónicamente eran una estafa. La policía había cerrado la oficina y se los había llevado a todos acusados, menos a él.
Según decía la bruja, Julián había tenido la buena suerte de que esta mañana, tras evitar un siniestro al no poder usar su coche, tomó el autobús que se había quedado atascado por culpa del accidente y había llegado tarde. Así que tuvo la buena fortuna de que lo echaran de la oficina antes de que la policía entrara a detenerlos a todos. Julián estaba perplejo. No podía creer que todo lo que le había pasado últimamente, en realidad, fuera buena suerte. Todavía sin salir de sus pensamientos, se atrevió a señalar el extraordinario saquito que había aparecido colgado desde su llavero. La bruja le indicó que lo desatara y lo abriera. Él obedeció, aflojó la cuerdecita que cerraba el saco y lo unía al resto de las llaves. Entonces vio lo que había en su interior. Ella le dijo que estaba segura de que era sal. Él puso un dedo y lo probó. Era sal. La mujer le explicó que era un amuleto, que eso era lo que le había estado protegiendo todo este tiempo. Lo que ninguno de ellos se explicaba era cómo había llegado hasta allí. Julián pensaba que quizás el niño que le entregó las llaves en el autobús lo había colgado allí. Pero la bruja le dijo que no, que eso tenía que estar allí desde el día en que las llaves se perdieron. Así que él preguntó si podía adivinar algo sobre el extraño niño que le había asustado tanto en el autobús al devolverle las llaves. Ella continuó echando las cartas sobre la mesa, hasta que dijo que no veía nada. Muy intrigado, Julián preguntó qué significaba eso. La bruja, con mucha paciencia, le explicó que probablemente solo fuera un niño. También le aconsejó que no quitara el amuleto de su llavero y que agradeciera que alguien, de este mundo o del otro, estaba cuidando de él y le había regalado aquel amuleto. Julián nunca pudo averiguar cómo llegó el saquito con sal a sus llaves, ni entender la extraña forma en la que su llavero había vuelto a sus manos. Pero aprendió que, a veces, aunque lo que le ocurría pareciera raro, podría ser que en realidad estuviera teniendo muy buena suerte. Si has llegado hasta aquí, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no.